and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Donald Trump quiere Groenlandia por las buenas o por las malas, y su vicepresidente, J.D. Vance, lo ha reafirmado en su visita a la isla danesa. Su posición estratégica entre el Atlántico y el Ártico y sus recursos naturales también atraen a China, a Rusia y a la Unión Europea. Mientras tanto, sus casi 60.000 habitantes se debaten entre la independencia o la venta a Estados Unidos. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, Groenlandia. El nuevo epicentro geopolítico es de hielo. Hey guys, how we doing? Please, at ease. At ease. Good Lord, sit down and eat. Sit down and eat. Don't let the Vice President stop you guys from getting your chow here. How we doing? Este es J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Que fue a la base de Pitufik, en el remoto y extremadamente frío noroeste de Groenlandia, y desde allí presionó todavía más a Dinamarca, acusándola de haber hecho un mal trabajo para garantizar la seguridad y la defensa de Groenlandia. Y él es mi compañero Carlos Torralba. Por situar un poco, Groenlandia es la mayor isla del mundo, geográficamente es parte de América del Norte y es más de 4 veces más grande que España y ni siquiera tiene la población de Andorra, tiene 57.000 habitantes. Su capital es Nuuk, que tiene unos 19.000 habitantes, en torno a un tercio de la población de la isla. Parecerían pocos para estándares europeos, pero para una zona del Ártico es una ciudad bastante grande, bastante extensa. Y para el groenlandés medio consideran que Nuuk es prácticamente una megalópolis comparado con los pueblos remotos y diminutos en los que viven ellos. Y es una ciudad muy colorida, con unas colinas alrededor del puerto muy peculiares y, bueno, los días que yo estuve con un viento extraordinario. Carlos Torralba, compañero de Internacional que cubre los países nórdicos. Acabas de describir Groenlandia. Estuviste en las recientes elecciones en Nuuk, en la capital. ¿Habías estado antes? No, es la primera vez que he estado en Groenlandia. Sí que había estado en algunas zonas del Ártico, de Noruega y de Finlandia, pero nunca había estado en Groenlandia. Y de hecho Nuuk no está por encima del Círculo Polar Ártico, pero está muy cerca. Y pues fue sorprendente porque la atención internacional que ha recaído sobre Groenlandia en los últimos meses con toda la presión de la administración Trump había provocado que hubiera muchos periodistas internacionales en sus calles, y esa imagen de ver tantas cámaras, tantos periodistas, de ir a un colegio electoral y ver que hay decenas y decenas de periodistas extranjeros, pues es sorprendente para mí y creo que también muy sorprendente para los habitantes de esta población. Una de las personas con las que hablé me dijo: toda mi vida he pensado que nadie estaba interesado en Groenlandia y ahora siento que somos el epicentro del mundo prácticamente. Claro, como mínimo deben de estar atónitos. ¿El resultado electoral qué ha significado? Pues eran unas elecciones parlamentarias que podían tener un impacto muy significativo a corto y medio plazo en la política de la isla. De los 6 partidos en liza, 5 de ellos se definen como independentistas, pero dentro de eso hay que distinguir entre los que abogan por independizarse inmediatamente de Dinamarca, y luego están los partidos que, digamos, son independentistas moderados. Dentro de estos partidos acabó ganando Democratit, que se podría traducir como los demócratas, y que es un partido liberal que es de los independentistas moderados. Y la segunda fuerza, con un 25% de los votos, digamos que eran los independentistas radicales. Había otros que también se podría definir como independentistas radicales, pero fue el único partido que no consiguió entrar en el Parlamento. Entonces la diferencia entre que gobernaran unos u otros sí que era muy significativa, porque los independentistas moderados no iban a provocar una ruptura rápida con Dinamarca que pudiera favorecer los intereses de Estados Unidos, y los que han ganado claramente van mucho más pausados y no quieren romper de tajo las relaciones con Dinamarca. Y más significativo ha sido aún la coalición de gobierno que se ha formado hace unos días, porque han incluido a todos los partidos, salvo a estos independentistas radicales que te digo que tenían un 25% de los votos y que eran los únicos partidarios de estrechar lazos con Estados Unidos.
Y es significativo que en la coalición de gobierno ha entrado incluso el único partido que no es partidario de la independencia, que es partidario de mantener el statu quo, de seguir siendo un territorio autónomo que depende de Dinamarca. Entonces el hecho de que incluyan a estos pues nos hace pensar que a corto o medio plazo no vamos a ver ningún giro brusco en su relación con Dinamarca. Vale, me has hecho el panorama político, pero ¿qué pasa en la calle? ¿Cómo describirías a la gente con la que pudiste hablar y con la que no? ¿Cómo se sienten? Bueno, sí que es verdad que ante la saturación de periodistas, como te he dicho, era difícil hablar con gente. Y también creo que la cultura inuit es un poco de diálogo pausado, de pensar mucho lo que dicen, y no es tan sencillo entablar una conversación con la gente como en otros lugares. En realidad para nosotros es una cultura muy desconocida. ¿De qué pasado vienen? Bueno, pues los inuit que habitan Groenlandia estarían emparentados con los esquimales que viven en el norte de Canadá actualmente. Y parte de la población que vive en Alaska también podría considerarse inuit. Y estos habitantes inuit que habitan Groenlandia y que son mayoritarios, en torno al 80% de la población tiene raíces inuit, llevan en la isla desde 1200 más o menos. Cuando llegan estos inuit en 1200, realmente hay vikingos en la isla. Hay unos vikingos que habían llegado desde Islandia a finales del siglo X, en el año 985, y durante unos años llegaron a coexistir. Y hace 300 años, prácticamente, en 1728, llegaron unos misioneros daneses y noruegos, pero era todo parte del Reino de Dinamarca en esos momentos, y desde entonces pasó a ser una colonia del Reino de Dinamarca, que después dejó de considerarse una colonia y pasó a integrarse plenamente en el reino. Pero básicamente desde hace 300 años Groenlandia está controlada por Dinamarca. ¿Y cómo ha sido esa relación con los daneses? Bueno, pues diría que ha ido cambiando bastante a lo largo de estos 3 siglos que han estado dominados por ellos, que los primeros años podría considerarse una colonia plena en la que los habitantes groenlandeses no tenían ningún tipo de derechos, incluso se les forzó a dejar de hablar el idioma, pero el idioma a día de hoy sigue existiendo y sigue siendo mayoritario entre la población. Y a día de hoy creo que Dinamarca no lo trata en absoluto como una colonia y prácticamente tienen competencias en prácticamente todos los sectores, y solo algunas cosas específicas como la política monetaria, la política exterior o la defensa dependen íntegramente de Dinamarca. Pues ya que has llegado tú a la actualidad, cuéntame, ¿qué tiene Groenlandia para que esté ahora mismo en boca de todos? Bueno, pues sobre todo su posición geoestratégica en el Ártico. El Ártico ha sido una región que durante la Guerra Fría se consideraba un foco de posible conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos porque era el punto en el que estaban más cerca los dos territorios y porque era una región que estaba muy militarizada. Y eso cambió radicalmente después de la Guerra Fría. Prácticamente se hablaba de la excepcionalidad del Ártico, de que las turbulencias en el mundo nunca llegaban al Ártico y de que era una zona, un remanso de paz. Y eso ha vuelto a cambiar mucho. Por un lado, por el deshielo. El deshielo está transformando la región y esto está posibilitando varias cosas. Por un lado, la apertura de nuevas rutas marítimas que antes no existían. Por otro lado, la posibilidad de explotar recursos naturales que antes eran inaccesibles. Tenemos que China, que no es un país ártico porque no tiene ningún territorio por encima del círculo polar ártico, pero que ahora se define como estado cercano al Ártico, dejando claro su interés en la zona, y que ha empezado incluso a hacer maniobras conjuntas con Rusia en el Ártico, con lo cual tenemos un actor que en la Guerra Fría no estaba en el Ártico y que ahora sí. O sea que las 3 grandes potencias militares del mundo prácticamente tienen mucho interés en el Ártico y cada vez más, y es evidente a través de todo lo que hacen. Entonces Rusia obviamente tiene mucha presencia en el Ártico porque gran parte de su territorio está en el Ártico y, por ejemplo, tiene la gran mayoría de sus submarinos nucleares estratégicos están en aguas del Ártico, entonces para Estados Unidos es una zona clave. Y Groenlandia, digamos que es el territorio junto a Alaska en el que Estados Unidos puede tener intenciones de sentirse más fuerte en el Ártico. Sí que es verdad que tiene presencia desde 1943, desde la Segunda Guerra Mundial, que cuando
Dinamarca estaba ocupada por la Alemania nazi, ellos se establecieron allí y no se han llegado a ir nunca. Ya. O sea, una posición clave para la defensa, y también mencionabas recursos naturales. ¿Cuáles? Sí, Groenlandia no se sabe con exactitud todo lo que tiene porque no se ha perforado prácticamente nada y tampoco se han hecho prospecciones muy claras, pero distintos estudios del Instituto Geológico de Estados Unidos, por ejemplo, aseguran que tiene vastos recursos naturales, desde petróleo y gas en abundancia, carbón, grafito, plomo, níquel, uranio, cobre, zinc. Las tierras raras que se encuentran en Groenlandia son esenciales, vitales, por sus especiales condiciones magnéticas para la transición energética, especialmente para la fabricación, desarrollo y mejora de baterías, de discos duros, de aerogeneradores, de equipos médicos o de paneles solares, siendo el segundo territorio del mundo con mayores reservas de tierras raras después de China. Escuchábamos a Ana Manero, que es experta en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. A ella la vamos a escuchar a lo largo de todo el episodio y ambos me hablabais de la cantidad de reservas que hay allí. Si Groenlandia es de Dinamarca, ahora mismo, ¿de quién son estos recursos que nos están explotando? Bueno, serían del reino danés, pero sí que es verdad que tanto el Parlamento de Groenlandia como el Parlamento Nacional en Dinamarca tienen una voz en cuanto a la explotación de los recursos en Groenlandia, que hasta ahora prácticamente no se está explotando nada. El gobierno que acaba de dejar el cargo, que perdió las elecciones, de hecho han tenido un resultado electoral bastante malo, el Partido Ecologista que lideraba el gobierno, ellos llegaron al gobierno prácticamente con una política de los recursos no se tocan, Groenlandia va a seguir virgen, y eso es lo que les aupó al poder hace 4 años. Ahora sí que ha cambiado un poco, por lo visto, las perspectivas. El partido que ha ganado con el 30% de los votos es un partido liberal que, como te he comentado, cree que hay que ir un poco sentando las bases para una futura Groenlandia independiente, y ellos sí que creen que esa Groenlandia independiente se tiene que sustentar en la explotación de recursos y en la explotación del turismo, que todavía es muy incipiente. Groenlandia ha cambiado su política minera desde 2014 hasta ahora. En 2014 contemplaba la extracción activa de hidrocarburos, atrayendo inversión extranjera para realizar tareas de prospección, exploración y posterior explotación. Pero los importantes riesgos ambientales y el elevado coste de estas actividades han modificado las prioridades. De hecho, hoy Groenlandia es el único territorio ártico que no procede a la extracción activa de hidrocarburos. En la última estrategia minera, aprobada en 2025, ya no se alude a la extracción de hidrocarburos y se apuesta por la minería, especialmente por la minería de tierras raras. ¿Y entonces qué saca Dinamarca actualmente de Groenlandia? Bueno, pues la sensación en Copenhague es básicamente que nada, que ellos prácticamente lo único es que dan mucho y a día de hoy reciben poco a cambio, y encima se encuentran con este problemón con Estados Unidos. Y también es verdad que hay gente en la Dinamarca continental que tiene la sensación de que lo único que saca de tener Groenlandia en el Reino de Dinamarca es pagar más impuestos y que no obtienen nada a cambio. Pero sí que es verdad que en el pasado no fue exactamente así. ¿Y si solo reciben subvenciones porque hay un sentimiento independentista tan fuerte por una descolonización inconclusa? Sí, por varios factores, pero el sentimiento independentista lleva décadas presente en Groenlandia. Dejaron de ser una colonia en 1953 y la población groenlandesa pasó a ser población danesa de pleno derecho. Y desde entonces, a través de 2 referéndums, en 1979 y en 2009, han tenido cada vez más autonomía y cada vez menos competencias dependen íntegramente de Dinamarca. De hecho, en su Estatuto de Autonomía se contempla la posibilidad de iniciar el proceso de independencia de Dinamarca. Sí que es verdad que en última instancia tendría que aprobarlo el Parlamento danés, pero ellos tienen contemplado el derecho de iniciarlo. Entonces, ¿por qué en los últimos años se ha agravado tanto la relación entre ellos? Pues principalmente porque han salido a la luz un par de escándalos relacionados con las épocas más oscuras prácticamente del colonialismo.
Uno de ellos se refiere a poco después de la Segunda Guerra Mundial, que muchas mujeres inuit, probablemente más de 1000, fueron obligadas a ponerse un dispositivo intrauterino para frenar la natalidad en la isla y frenar sobre todo el crecimiento de la población inuit, para que la diferencia entre la población inuit y la población danesa no fuera tan mayúscula como era en esos momentos. Salió a la luz hace 5 o 6 años, lo publicó la Radio-Televisión Pública Danesa y fue un tema bastante incendiario en la campaña electoral, y de hecho varios partidos, desde los independentistas radicales hasta los ecologistas que han liderado el gobierno hasta hace nada, tacharon este episodio como un genocidio. Y el otro caso que salió a la luz más recientemente todavía fue sobre la gran explotación minera que ha tenido Dinamarca en Groenlandia, que era una mina de criolita, un mineral bastante raro que se utiliza en la producción de aluminio y que sí que estuvieron explotando desde finales del siglo XIX hasta hace unos 50 años. Y según un documental también de la Radio-Televisión Pública Danesa, esto le había dado unos beneficios ingentes a Dinamarca durante décadas. Y, por ejemplo, el primer ministro que dejó el cargo hace unos días llegó a decir que la subvención anual que le da Dinamarca, que es de algo más de 500 millones de euros, que no es una subvención anual, que es un reembolso por todo lo que se llevaron con la criolita durante décadas y que por muchos más años que sigan pagando todavía van a tener una deuda con ellos. Dame un segundo, Carlos. Ahora mismo volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Hoy estoy con Carlos Torralba, que es experto del periódico en los países nórdicos. Carlos, me estabas contando quién y cómo viven las personas en Groenlandia y los puntos fuertes de la isla. Me hablabas de su posición estratégica, de sus recursos naturales. También me contabas del interés de todos los países, pero sobre todo ahora mismo de Estados Unidos, que pretende anexionársela. Te pido ahora, por favor, que me ayudes a hacer memoria, porque creo que no es la primera vez que Estados Unidos ha querido hacerse con ella. ¿Cuántas veces lo ha sugerido? Esta sería la 5ª vez que ponen sobre la mesa la posibilidad de quedarse de un modo u otro con Groenlandia. Y la primera sería en la segunda mitad del siglo XIX, y ya hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que decía que conseguir Groenlandia e Islandia debería ser una prioridad para Estados Unidos. Se han hecho varias ofertas de compra a Dinamarca, y obviamente Dinamarca siempre las ha rechazado. Bueno, obviamente tampoco hace falta decirlo, porque sí que había unas islas danesas en el Caribe que Estados Unidos sí que le compró a Dinamarca y que hoy en día son las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Pero los intentos con Groenlandia hasta la fecha han fracasado siempre. O sea, hay antecedentes de eso. Y si a la quinta fuera la vencida, ¿qué ganaría Estados Unidos? Bueno, pues la administración Trump insiste en que todo su interés en Groenlandia gira en torno a las posibilidades de defensa y a la importancia geoestratégica de la isla, y acusan a Dinamarca de no haber invertido lo suficiente en la defensa de la isla y en la defensa del Ártico, y que por eso ellos tienen que ocuparse del asunto. Pero también es verdad que, por ejemplo, Trump en su discurso ante el Congreso y el Senado de Estados Unidos hace un mes prácticamente, le dijo a los groenlandeses: si os unís a Estados Unidos vamos a llevar Groenlandia a unas cotas que no os podéis ni imaginar. Con lo cual eso invita a pensar que Trump tiene en mente también transformar económicamente a la isla y explotar sin límites los vastos recursos naturales que tiene hoy prácticamente intactos. La actual administración de Estados Unidos apuesta por una política claramente extractivista de los recursos, que deja en un segundo plano cualquier consideración medioambiental. Ello se manifiesta en el famoso eslogan Drill Baby Drill.
Esta postura extractivista es la que justifica las pretensiones sobre los recursos de Groenlandia, cuyo acceso se considera por la Casa Blanca como una cuestión de seguridad nacional y que se ratifica en un contexto de carrera por el acceso a los recursos de los espacios árticos en competencia con China. Hablábamos también recientemente en otro episodio de las tierras raras en Ucrania como moneda de cambio para Estados Unidos. Es un tema para la gente inuit el cómo extraer el material, ¿no? Que me decías que antes que nos estaba haciendo. ¿Por qué? Bueno, ellos en general están muy orgullosos de su isla virgen, de su isla no contaminada. A día de hoy la pesca es, junto a las subvenciones de Dinamarca, es probablemente la base de la economía groenlandesa y creen que podría verse contaminada y tienen mucho miedo al contaminar la isla y a que el explotarla todavía acelere más toda la transformación que está produciéndose por el cambio climático. Entonces, ellos saben que son muy pocos y que tienen muchos recursos y que una explotación inteligente de los recursos podría suponer un incremento en la calidad de vida, pero a la vez tienen muchos recelos de cómo podría llevarse a cabo esa transformación, de cuánto se les tendría en cuenta a ellos y si la isla se vería muy afectada por la explotación de los recursos. El concepto tradicional de propiedad privada no existe en Groenlandia y ello es consecuencia de las formas de vida tradicionales de la isla. La población inuit, que es la población originaria de Groenlandia, era nómada y migraba en función del acceso a los recursos y a la práctica de la caza y la pesca. En consecuencia, la propiedad individual nunca se consideró necesaria y actualmente, de acuerdo con las costumbres de la isla, la propiedad es colectiva. Y en un momento en el que me hablabas de muchos intereses, volvamos a eso, porque no solo le interesa a Estados Unidos. No, Groenlandia obviamente le interesaría a todos los actores que quieren tener una presencia fuerte en el Ártico, como ya hemos comentado, a Rusia, a China o a Estados Unidos o incluso por otros factores a la Unión Europea. Pero realmente Rusia y China saben que no pueden tener presencia en el Ártico. China sí que lo ha intentado de varias maneras, intentó abrir un consulado, intentó meterse en varios proyectos mineros, pero tanto Dinamarca como probablemente las presiones de Estados Unidos le han cerrado las puertas de par en par y ya no parece que tenga interés en Groenlandia en sí, pero sí en el Ártico, como demuestran infinidad de actuaciones tanto de Rusia como de China. ¿Y las formas han sido tradicionalmente similares a las que estamos viendo ahora con Donald Trump? Bueno, diría que no han llegado a ser los chinos nunca tan agresivos como Trump de amenazar con el uso de la fuerza militar o de decir que se van a quedar con Groenlandia de un modo u otro. Pero sí que diría que las acciones de Rusia en el Ártico tampoco se pueden considerar las más pacíficas. Y antes de todo este lío que me estás contando, los groenlandeses tendrían otras preocupaciones, ¿no? ¿Cuáles eran? Sí, obviamente es una isla que tiene mucho desarrollo por delante y que tiene muchos problemas estructurales o como mínimo si se comparan con otras zonas de Dinamarca o con las zonas árticas de Suecia, Noruega y Finlandia. Es evidente que no están a ese mismo nivel. Tienes problemas sociales estructurales como el alcoholismo, una altísima tasa de suicidio y tienes unas deficiencias en materia de sanidad o educación que algunas de ellas son por la pura geografía de la isla. Hay gente que vive en localidades muy remotas de 40 habitantes que solo para llegar a la capital, a Nuuk, tienen que coger primero una avioneta y luego un avión. Entonces hay gente que, por ejemplo, para recibir un tratamiento de cáncer tiene que dejar su pueblo en Groenlandia e irse a la Dinamarca continental porque si no, no tiene opción de hacerlo allí. Y a nivel general, ¿cuáles son los dilemas ahora mismo de esta isla? Bueno, pues sobre todo el cómo gestionar el camino hacia la independencia. Las encuestas reflejan que más del 80% de la población está a favor de ser independiente a corto o medio plazo, pero a la mitad de estos les preocupa el que su calidad de vida sufra. Entonces, las elecciones han girado sobre todo en torno a eso. No es lo mismo sentirte independiente sin la presión de Estados Unidos que alcanzar la independencia sabiendo que
vas a estar seguro y que nadie se plantea ocupar tu territorio. Altera el día a día de las poblaciones. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria, la grabación en estudios de Nacho Taboada, el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar. Hola, hoy me cuelo en esta pausa, sí. Soy Silvia Cruz La Peña, otra vez, para haceros una invitación. El lunes, día 7 de abril, a las 6 de la tarde, estaremos en Casa América grabando nuestro primer programa en directo para hablar del segundo mandato de Donald Trump y las consecuencias que ha tenido hasta el momento en su país y fuera de él. La entrada es libre hasta completar aforo. Os esperamos en Casa América.